Bueno, en este proyecto, como problema central es de que generalmente siempre se ha tenido una demanda creciente en nuestro departamento por el crecimiento poblacional, de tal manera de que Santa Cruz ha crecido bastante y posiblemente, ¿no? Posiblemente sea, por eso es de que estaría en función a que hoy en día se está peleando por la cuestión esta del nuevo censo. Aunque ya lamentablemente ya hubo en el censo 2011, hubo distorsión de los datos, ¿no? Por cuestión de los escaños políticos. O sea que hay veces hasta en eso ya se desconfía porque debería reflejar la realidad, ¿no? De cuántos somos. Y yo por eso les digo, nada raro que este departamento posiblemente sea el más grande de Bolivia en la actualidad, aunque siempre prevalecía la paz antes, ¿no? Bueno, es por ello de que el desarrollo de las industrias, que hay veces que yo les pregunto, ustedes no responden, me preocupa eso porque al menos yo deseo saber qué criterios tienen ustedes, pero a veces me preocupa ese silencio, nadie quiere participar, puede ser de que es preocupante realmente. Eh, de aquí es de que el conocimiento de los procesos industriales está básicamente relacionado, ¿no? De cómo los departamentos se desarrollan en función a sus recursos. Entonces, aquí ya hemos visto lo que es la producción de cerámica. Me imagino, y me atrevo a decir de que eh, será la fábrica de cerámica Rafaela que hemos visto, que les he mostrado esas prácticas, hemos visto los videos, viene a ser un sistema de producción de tecnología de punta. Pese que, a ver, creo que en 2015, por ahí, se implementó esa planta de producción. Entonces, acá, por ejemplo, en cuestión de cemento, eh, se tienen, si no me equivoco, tres empresas que producen a nivel nacional, que son Fabose, Cobose y hay otra más, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver, ¿ya? De tal manera de que es necesario, pues, conocer cómo se desarrollan, qué industrias se tienen. Y este caso, por ejemplo, era un proyecto que sí se iba a llevar adelante, de tal manera que incluso se determinó y localizaron lugares de donde se iba a proveer materia prima, como ser yeso, cal y otros, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver el clinker, que es la materia principal. Generalmente aquí en Bolivia creo que hay una o dos empresas que tienen el proceso completo. Las otras se proveen ya de estos materiales y lo que se hace es proporcionar y moler. Cemento Guarne básicamente es eso. Es una empresa que trae su materia prima de otro lugar, proporciona, muele. De ahí es de que se han desarrollado estudios de casos de, creo que dos o tres asesorados en esto. Eh, por ejemplo, el proceso de secado de la pozolana. Ustedes ayer han visto ese proyecto
terminé de colegir recién a las 5 de la tarde. Porque ese pelado, si no se lo colegía, iba a tener los 2 o 3 meses más. Ya es un problema esta cuestión del formato. Entonces, eh, el conocer los procesos, por eso les digo a veces, es fundamental. Ustedes pueden agarrar cuando les toque hacer lo que viene a ser modalidad de grado. Pueden hablar seguridad, mantenimiento, calidad, ingeniería de método, efectuar la optimización de un sistema de producción, de tal manera de que ahí involucra muchas veces el conocimiento de estos temas. Por ejemplo, acá, ya, así cerros como estos que tienen arcilla, caliza y otros, se tienen, bueno, yo particularmente, esta cuestión de los valles cruceños es muy rico en arcilla y otros materiales que son fundamentales para la construcción. Entonces, la caliza que ustedes ven acá, generalmente se constituyen en yacimientos que son explotados con la finalidad de dar un valor agregado a estos recursos naturales. Eh, la piedra caliza, que prácticamente es esta la que se muestra acá, es una de los componentes en la producción de cemento. El clinker, les decía, en este caso, en este proyecto, se iba a proveer de clinker del Brasil. El yeso, existen regiones entre Cochabamba o Potosí, creo, donde son cuestiones, o sea, digamos, son cuidados por los comunarios, ¿no? Y la pozolana que se lo adquiere de otro lugar. Entonces, aquí pueden ver la, el clinker, ¿ya? El yeso y la pozolana. Bien. Es decir, de que estos componentes, generalmente, el que entra en mayor proporción es el clinker. Eh, Dependiendo el tipo de cemento, por eso es de que se tiene cementos que, de acuerdo a la norma boliviana, tiene su clasificación en función al proporcionamiento de estos componentes. Bien, este es el clinker que les decía que generalmente que da las características que tiene el cemento en cuanto a fraguado, que generalmente son silicatos, tricálcico, dicálcico, y bueno, que están en esta composición, ¿no? Prevaleciendo generalmente los silicatos. Bien, en este caso, la fábrica de cemento Itacamba, eh, como es de la misma línea de Itaú, entonces la provisión iba a ser directamente de la misma empresa. Bueno, en cuanto a yeso, por ejemplo, yo les decía, existen en forma natural, pero fíjense que estas dos personas no están ahí sentadas en balón, están con su rifle ahí. O sea, no dejan que cualquiera ingrese eh, a la explotación de estos recursos, ¿no? Entonces son cuidados por los comunarios, como les decía, pero sí hay, ya en forma natural, como les decía, en estas canteras, en Oruro, Cochabamba, ¿ya? Bien, entonces este muchacho básicamente estuvo en estas zonas levantando estos datos, donde la veracidad de la implementación de este proyecto quedó trunco, ¿no?
Bueno, acá se hizo un análisis de las materias primas. Eh, Generalmente, cuando hablamos de conglomerado, estamos hablando de materiales que confieren ciertas características a un producto final. Por ejemplo, cuando hablamos de aglomerado de madera, hablamos de ese tipo de material que se construye en los muebles, que generalmente es acerrín prensado. Cuando hablamos de aglomerados de plástico, como es una tesis que recientemente, hace 2 meses, se defendió, que era nada más que el reciclado de materiales plásticos. Bueno, entonces es de ahí de que aquí los aglomerados, en este caso, se denominan conglomerantes, que le dan cierta característica al producto final cuando estos materiales se mezclan con agua, ¿no? Les decía de que acá, por ejemplo, se tiene estas fábricas o empresas, por decir, que producen cemento, que son Sobose, Francesa, Cobose y Tacanda. Generalmente estas cuatro tienen empresas que están distribuidas prevalecen generalmente en ciertas regiones, ¿no? Como ser La Paz, Tarija, acá Santa Cruz, y creo que también en Cochabamba, ¿ya? Eh, Les decía de que la norma boliviana establece una clasificación en función a la composición que tiene el cemento relacionado al clinker, a la pozolana y a la caliza, y de adición de ciertos aditivos que es casi nulo, ¿no? Por ejemplo, el cemento Portland generalmente está, en este caso, compuesto entre un 95 a 100% de puro clinker, sin mezcla de pozolana ni de caliza. El cemento Portland con pozolana puede tener esta composición entre clinker, pozolana y caliza, ¿no? Luego tenemos este otro, que es el cemento Portland con filler o caliza, que generalmente tienen ya como abreviación que los clasifica y los identifica con I, IP, IF y el puzolánico con P. Bueno, entonces estas son las características que tienen estos componentes y que están establecidos en la norma boliviana sobre cemento que da la clasificación y sus especificaciones. Bien, en cuanto a lo que viene a ser la industria que se han desarrollado para la producción de cemento, por ejemplo, Sobose, fíjense, es una de las más antiguas, que se fundó en el año 1925. Bien, luego tenemos de que su planta de producción fue instalada, o tiene una planta de producción de cemento en Biach, ¿no? Y que en este caso, por ejemplo, el cemento que producen es un cemento 30 y ahí tiene sus especificaciones, ¿no? Bien, esta empresa es la que en la cual, digamos, la fábrica de cemento Guarne forma parte de Sobose, ¿no? Luego tenemos EMISA, El Puente, que está en Tarija, y Cemento VH. O sea, esta empresa cuenta con cuatro sistemas de producción, ¿ya?
Entonces, están situadas Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y el Cemento Viacha en La Paz. Luego tenemos Francesa. Esta empresa, bueno, antes, eh, digamos, podemos decir de que no era privada, ¿no? Ahora sí ya se privatizó en Sucre. Y bueno, esta era la que más se conocía antes, ¿no? Pero después apareció Cemento Guarnes y otro, entonces dejó de ser líder, ¿no? Bueno, y también produce este cemento Portland con puzolana tipo IP30 que hemos mencionado de que se clasifican así en función al proporcionamiento de puzolana, clinker y piedra caliza. ¿Ya? Bueno, entonces tienen, ¿no? Algunas características, por ejemplo, el cemento superior que corresponde al IP, que tiene, digamos, en este caso como característica una resistencia a altas presiones, ¿ya? Luego tenemos Cobose, que igual eh, también creció y bueno, también no solamente producen cemento, sino que también tienen empresas para la producción de cerámica. Esta empresa que vemos, o las empresas que vemos acá, Sobose, que tiene estas plantas con estas capacidades de producción, entre esas 4 plantas tienen esta capacidad instalada, ¿no? Luego tenemos también de que Francesa, que está en Sucre, tiene una gran capacidad después de la planta de Viacha, ¿no? Son las dos más grandes. Bueno, entonces más o menos hizo un análisis ya de crecimiento de estas empresas que lógicamente que en el tiempo han ido ampliando su capacidad de producción. Bueno, aquí estamos haciendo un análisis de precio, dónde iba a estar instalada esta planta. Eh, bueno, escuché en una defensa de un profesional que iba a dar, no sé si operaciones unitarias. Bueno, es ingeniero petrolero y que estuvo trabajando en la implementación de una cementera, no sé si ahí en la Chiquitanía, ¿ya? De tal manera que ahí me enteré de que los brasileños han implementado una fábrica de cemento que viene a ser de Itaú, ¿ya? No sé si se amplió, pero sí mostró algo de sus videos en su exposición de simulación para la materia. Bueno, entonces, esta empresa ya había comprado este terreno, ya, eh, muy próxima, así, a la fábrica de cemento Guarne, de tal manera de que este era el área que iba a tener la planta en su totalidad y la que ustedes ven con achuramiento era en sí, digamos, lo que contemplaba la planta de producción. Bueno, el proceso en sí contempla la recepción de la materia prima, como ustedes ven ahí en 4 silos,
con esas capacidades donde la de mayor capacidad es la del silo de pozolana. Luego los otros 3 silos tienen las mismas capacidades para el almacenamiento de clinker, yeso y caliza. El proceso en sí se inicia con un proceso de selección y limpieza. ¿Ya? Es decir, que tiene que pasar a través de un sistema de tamices. Y esos tamices generalmente están situados en la parte inferior de cada uno de estos silos. No sé si ustedes están pudiendo percibir que estoy mostrando con el cursor dónde están situados estos tamices. Entonces ahí se efectúa la selección y limpieza de la materia que se va a mezclar. Bien, entonces ahí están viendo ustedes el recuadro, ¿ya? Donde se efectúa este proceso de tamizado, ¿ya? Posteriormente, en función al proporcionamiento que se van a mezclar estos componentes, viene el proceso de mezclado. Bueno, ese proceso de mezclado que viene en este caso a explicarse en la forma que se proporciona. Bueno, lamentablemente aquí no me deja ver. Son de 20% de pozolana, 70% de clinker, 6% de caliza y lo que falta en yeso. La trituración y molienda, o trituración y mezclado, por decir, generalmente se efectúa en molinos tipo bola. Ya habíamos visto en la producción de pisos de cerámica, los molinos tipo bolas que son empleados en el mezclado de lo que viene a ser la arcilla, rotulante, arena, que forma parte de lo que va a constituir después la barbotina en la producción de pisos. Aquí, por ejemplo, la mezcla de clinker, pozolana, caliza, yeso. El proceso mezclado en sí se efectúa en un molino donde las bolas que tienen ahí en su interior son aquellas que permiten obtener partículas muy finas, ya de una granulometría muy especial, de tal manera de que por eso es de que ustedes ven el cemento con muchas facilidades ¿cómo se llama? Es levantada, por lo que es tan finito de que rápidamente se expande en el ambiente si eh, se esparce, ¿no? De tal manera de que una vez que se tritura, aún así pueden haber partículas que no están dentro de la granulometría deseada. Consiguientemente se efectúa un tamizado y posteriormente se llega a embolsar. O como así también se puede vender a granel, ¿no? En camiones. Entonces aquí se puede observar el molino de bola donde se efectúa este proceso de mezcla y reducción de tamaño. Bueno, entonces después viene un proceso de tamizado, ya, tamiza, y posteriormente se envía para el proceso de envasado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un tamiz, aquí tenemos otro. Lógicamente, como les decía, son partículas tan finas. Es por eso de que en años anteriores
ciertos lugares no, que no deseaban de que se desarrollen estas industrias. ¿Por qué? Porque estas partículas muy finas se esparcen en el medio ambiente y lógicamente en los lugares donde habían fábricas de cemento, la vegetación desaparecía, ¿no? Porque el cemento a la larga se esparcía en el medio ambiente alrededor de las fábricas. Entonces, para evitar este impacto que se origina en los procesos productivos del cemento, es de que estas empresas tienen ciclones y otros equipos que minimizan la dispersión de estas partículas finas al medio ambiente. Bien, eso en cuanto a lo que viene a ser, digamos, este sistema de producción de cemento, ¿no? Entonces, una vez de que el cemento se tamizó, se envía a una tolva, de esa tolva se dosifica y se envasa, ¿no? Eso es en cuanto a lo que podemos ver en este proyecto en la cual no se produce clinker. Como así también de los hilos de cemento se puede vender a granel cargando directamente a los camiones, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a este sistema de producción en la cual no se produce clinker. O sea, es nada más que un mezclado y molienda, nada más. Bien, vamos a ver acá un video para ver qué nos aporta respecto a este proceso. Todo comienza con la extracción de materiales. Poseemos canteras propias en Tembladera, donde extraemos la piedra caliza, principal componente en la elaboración del cemento. En el proceso de chocado, grandes camiones la transportan a nuestros almacenes. Son necesarios para el inicio del proceso contar con caliza, arena, hierro y arcilla. Estos son depositados y clasificados para que luego puedan usarse en medidas proporcionadas según nuestra receta. Una vez en los almacenes, estas materias primas son transportadas en proporciones exactas a un gran molino de crudo que va a encargarse de reducir estos importantes componentes en pequeñas partículas y mezclarlas. Luego es transportado a un silo de homogenización y almacenamiento, donde va a unificarse todo el material pulverizado. Una vez ahí, el siguiente paso del proceso ocurre en la torre intercambiadora de calor, la cual va a poner a punto estos componentes y a medida van pasando por esta etapa, la temperatura irá aumentando para que al llegar al horno se pueda dar el clima idóneo para un proceso químico que solo se logra a grandes temperaturas. 1500 grados centígrados hacen posible que estos componentes se unifiquen en partículas redondas conocidas como clinker. Saliendo del horno, es importante un proceso enfriador para garantizar la calidad del material. Y por un transportador es llevado al almacén de clinker, donde es depositado en grandes cantidades. En la siguiente etapa interviene el yeso, que es de vital importancia para asegurar un tiempo idóneo de fraguado. De no ser agregado, el cemento se solidificaría inmediatamente al contacto con el agua. Luego de este proceso, el material recibe distintos aditivos para crear diferentes tipos de cemento. Y es que conocemos mejor que nadie el norte del Perú. Debido a eso, y a nuestra experiencia de más de 55 años, hemos elaborado un cemento para cada necesidad de construcción.
asegurando la durabilidad del material expuesto a diferentes situaciones climáticas. Una vez recibidos los aditivos, el material pasa por un molino, que deja pulverizado y homogéneo el cemento. Este producto final es dirigido a un enorme silo de cemento, para luego ser embolsado y transportado en diferentes camiones a los centros de venta. Nuestra fábrica también cuenta con despacho a granel, directamente desde los silos de cemento hacia los camiones. Y es que nos esforzamos por tener el mejor cemento, cumpliendo rigurosamente las normas más exigentes del mercado. Además, todos nuestros procesos son monitoreados con la más alta tecnología. Y estos han sido especialmente diseñados para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y velar por el mantenimiento de un ecosistema saludable. Gracias a este minucioso proceso de fabricación, podemos estar seguros de ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad de cemento y así llevar la industria de la construcción al más alto nivel. Nuestra empresa, Cementos Pacasmayo, es garantía de éxito, confianza y durabilidad desde hace más de 55 años. Bien, por ejemplo, en este video podemos decir de que se tiene el proceso de producción de clinker, que generalmente es la composición que habíamos visto de silicato bicálcico, tricálcico, fosfato, tricálcico y otros componentes, en los cuales esta materia prima pasa a través de un horno y se somete a una temperatura hasta de 1500 grados Celsius. En este sentido, se producen ciertas reacciones que van a dar las características que tendrá el clinker. Y lógicamente que después de obtener el clinker, en función al tipo de cemento a producir, porque el cemento, de acuerdo a la norma boliviana, el I es prácticamente aquel que puede tener un porcentaje de 94 a 100% de solamente de clinker, ¿no? El IP es con puzzolana, ¿ya? De tal manera de que ya hay un porcentaje de puzzolana que se agrega o que está formando parte de este tipo de cemento. Bien. Vamos a ver, vamos a ver un ratito, hay otro video que es más completo. ¿Ya? Que muestra precisamente este grado de conversión que se tiene, ¿no? Un tantín vamos a ver, son videos cortos. La palabra cemento viene del latín caemento. Que significa piedra difícil de cortar. Y aún hay constancia de que este especial pegamento en polvo, que era utilizado hace 3000 años por los egipcios para construir sus edificaciones, fue en el siglo XIX cuando se redescubrió. Desde entonces ha ido evolucionando y se ha convertido en un producto imprescindible en nuestras vidas. ¿De dónde sale ese polvo gris con el que se hacen piscinas, pistas de pádel, aceras, carreteras o rascacielos? Nos lo cuenta Jorge. En España existen 35 fábricas de cemento. Visitamos una de ellas, que tiene casi un siglo de antigüedad, ubicada en Villaluenga de la Sagra, Toledo.
realmente nada explicativo. Para poder entrar en A las ver. instalaciones, todo el equipo lo que necesitáis es llevar protección auditiva, ropa ignífuga, gafas, botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de seguridad, mascarilla en caso necesario. Ya podéis empezar a fabricar cemento. Vamos, gracias. Es increíble, la fábrica más grande que hemos visitado nunca. Mariano García Hoyos es su director. Muy buenas. Jorge, buenos días. Las aceras, un hospital, un colegio, todo tiene cemento. Carreteras, puentes, grandes edificios, cualquier sitio en que miremos veremos que hay cemento. ¿Dónde está el origen? ¿Cómo se hace? A unos pocos kilómetros de aquí, en la cantera de Caliza, donde comienza todo el proceso productivo. La caliza es el ingrediente principal del cemento. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Tenemos que transportar la caliza a la fábrica. Todo esto que vemos aquí es caliza. Eso es. En este terreno tenemos caliza para suministrar la fábrica de cemento ¿durante cuánto tiempo? Aproximadamente los próximos 40 años. 40 años. Con 3 palazos ya está lleno el camión. Eso. Este cacharrito, ¿cómo se llama? Se llama pala cargadora. Pala cargadora. Eso. Bueno, pues estamos hablando de en torno a 1 millón de euros. 1 millón de euros. Con una rueda, ¿cuánto puede costar? Cambiarle el neumático a este cacharro. 9, 10.000 euros. Para quien diga, es que claro, están cargando el terreno, pero no. Cuando acabáis de sacar la caliza, plantáis árboles, como esto. Lo dejamos el terreno mejor que estaba. Con más plantas que había. Con más plantas y con un valor botánico superior al que había anteriormente. Pero, Fernando, aquí salen piedras muy grandes. ¿Dónde se machaca esto? En la machacadora. En la machacadora. Eso es. Vamos a ver la machacadora. Los camiones llegan con las piedras a la trituradora, a la machacadora. Muy bien. Pueden ser piedras como pianos. Bien, aquí dice machacadora, lo que nosotros conocemos como chancadora, que son trituradores tipo mandíbula que vamos a poder apreciar acá. Y también del tamaño de una manzana aproximadamente. Fernando, vamos a coger esta piedra. Vamos, 1, 2 y 3, arriba. Así. La vamos a echar a la machacadora, esa. Y la piedra a hacer a Fernando. 1, 2 y 3. Otra piedra que debe medir medio metro. Saldrá reducida, pero no vamos a distinguir de las demás, porque claro, es difícil. Pero no veremos ninguna de estas tamaño. La piedra viene por ahí arriba, entra en la machacadora, y hay un cilindro como este, girando a esta velocidad, y las piedras golpean contra ese cilindro y la fragmenta la rompe. Las piedras salen de la machacadora como mucho así de grandes. Eso es. Salen de este tamaño y luego las transportamos por estas cintas que están capotadas, que tienen 6 kilómetros de largo, que llegan a la fábrica. 6 kilómetros de cinta transportadora, es increíble. Bueno, se va a cortar, volvemos a ingresar de aquí a 1 minuto para hacer el último enganche.